Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, presenta Metodologías de Evaluación de Proyectos Sociales, a cargo del maestro Irving Vázquez Cruz, profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Evaluaciones con enfoque de política de desarrollo social y de políticas no sociales. La política de desarrollo social va a especificarse siempre su evaluación al Coneval. Todas las políticas sociales se van a reportar entonces al Coneval. Todas aquellas que no sean de índole social se van a reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Evaluación de Desempeño. Dentro del Coneval, que son las políticas de desarrollo social, define un universo de análisis, metodologías y estrategias de evaluación de la política de desarrollo social en México. ¿Por qué? Porque da los indicadores con los cuales se van a evaluar. Por ejemplo, para la evaluación de consistencia de resultados, nos dice ciertos rubros, ciertos lineamientos que se debe de cumplir en una política y se deben de ir haciendo como en rúbrica qué se cumplió y qué no se cumplió. Las políticas no sociales, a través de la unidad de evaluación de desempeño, tienen la atribución para coordinar la evaluación de la totalidad de los gastos, programas presupuestarios del gasto programable correspondiente a la administración pública federal. Hay un concepto que tenemos que tener claro y son los programas presupuestarios. ¿Qué es un programa presupuestario? Un programa presupuestario es aquella convocatoria para el caso de las asociaciones civiles, es aquel que se publica por cualquiera de las instituciones que va a hacer un programa de coinversión social y pues las entidades o las organizaciones de la sociedad civil captan este recurso, se le llama programa presupuestario. Pero más allá del programa presupuestario en el sector público, es aquel que se hace en cada determinado periodo anual, se determina un presupuesto para el cual se ocupará en el próximo año. Este presupuesto tiene que ser controlado de tal forma que cumpla con los objetivos que plantean las instituciones y las políticas públicas. Evaluaciones ex ante y ex post. Y aquí vemos una evaluación que tiene que ver con el momento. Hemos revisado políticas públicas que se han limitado a decir que van a hacer una evaluación ex ante o ex post, y no, eso no es un tipo de evaluación, eso es un momento, y hay que dejarlo bien claro. Una evaluación ex ante nos va a permitir a nosotros valorar antes de la decisión o antes de la famosa toma de decisiones, qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de evaluación vamos a realizar, cómo la vamos a realizar. Si yo estoy planteando un proyecto, yo tengo que decir, eh, subrayar que se va a hacer una evaluación de impacto. Estoy programándola ex ante, antes de que se implemente nuestro proyecto. Permite identificar áreas de mejora, evita costos innecesarios e ineficiencias en la etapa de implementación. ¿Por qué? Porque si nosotros no la programamos, pensemos en una evaluación de impacto que ya la veremos a profundidad. Una evaluación de impacto requiere datos, requiere base de datos actualizada, dinámica. Y si esa base de datos nunca se hizo, nunca se recogieron los indicadores correctos, pues se va a tener que volver a regresar desde la programación, desde el diseño, para poderlo recoger. Estar buscando a las personas beneficiarias de los proyectos para poder obtener estos datos. Evita costos innecesarios e ineficientes en la etapa de implementación. Proporciona una idea sobre la rentabilidad del programa o proyecto a implementarse. Cuando se plantea una evaluación, estamos planteando también un monitoreo. ¿Cuál es la diferencia entre el monitoreo y la evaluación? El monitoreo va siguiendo que los objetivos tengan coherencia con las metas. El monitoreo te va dando el seguimiento y la pauta para cumplir con ciertos indicadores.
va haciendo visible si algún elemento de la institución no está cumpliendo con alguna acción. Y la evaluación, ¿cuál es la diferencia? Que la evaluación se puede programar así, ex ante, antes de que se plantee, pero no quiere decir que desde ese momento se va a empezar a realizar, ¿no? La evaluación se cumple una vez que el monitoreo te dé los indicadores de qué es lo que se va a evaluar, cómo se va a evaluar y por qué se va a evaluar. Y entonces aquí estamos costeando la rentabilidad. Y la ex post se realiza durante la implementación del proyecto, programa o política, o después de que se hayan iniciado, es decir, después de que se haya ejecutado un plan, programa o proyecto. Proporciona resultados para mejorar el programa, elementos objetivos y rigurosos que permiten tomar la decisión de incrementar o disminuir los recursos asignados e incluso suspender la implementación. La diferencia entre el ex ante y el ex post es de que se hace una vez que ya se comiencen a analizar y hacer visibles los indicadores y las metas. Si los beneficiarios están teniendo algún apoyo o no lo están teniendo, cómo se están sintiendo, qué es lo que se tendría que mejorar para tener un mejor impacto en la población. Todo esto nos permite a nosotros entender que hay dos momentos, no son dos tipos de evaluaciones, hay dos momentos, ex ante o ex post. Evaluaciones de campo y de gabinete. Como lo mencionamos, la evaluación de campo es el insumo principal y sirve para hacer las valoraciones de qué contendrá la evaluación. Se obtiene mediante el levantamiento de información, por ejemplo, las evaluaciones de impacto de programas sociales, observar y medir los efectos atribuibles. Pensemos en un proyecto de mejoramiento de vivienda. Tendríamos entonces que analizar si la vivienda está teniendo una mejor calidad en su infraestructura y en su estructura. Y esto no lo podemos hacer mediante un instrumento, mediante la técnica de encuesta y mediante instrumentos de cédulas o cuestionarios. Tendríamos que acudir al lugar para observar si sí se está llevando a cabo la mejora en las viviendas o un programa de participación ciudadana. La participación ciudadana no se puede visualizar preguntando de forma unitaria. Se tiene que preguntar en comunidad, en cómo se organizan, qué hacen, qué han hecho, qué han mejorado. Un, un, un programa de evaluación educativa tendría que revisarse si realmente los alumnos están aprendiendo y cómo lo están aplicando en su vida cotidiana. Las evaluaciones de gabinete, por otro lado, se caracterizan por hacerse desde el escritorio. Y aquí entonces hablamos de una evaluación ex post. ¿Por qué? Porque, bueno, la evaluación ex post, de momento, nos dice, ya recuperamos todos los datos y ahora hay que analizarlos, hay que sintetizarlos, hay que sistematizarlos para poder recoger y aprender nueva información y producir nueva información que nos permita a nosotros cambiar, modificar o simplemente dar parte de lo que se está haciendo. Las evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Aquí haré énfasis que nos vamos a desprender un poquito sobre la noción de que la evaluación eh, eh, va a hacerse de la misma forma que la investigación científica. No. Se hacen apreciaciones cualitativas o apreciaciones cuantitativas. Voy primero con las cuantitativas. Su diseño sistemático y muestreo estadístico suele basarse en él para que sus interpretaciones sean válidas. Es decir, estadísticamente representativas para una determinada población. Es útil cuando se quiere medir la magnitud de un fenómeno. Y entonces se va a hacer un muestreo para saber a cuántas personas, gracias a los programas de becas y los programas de financiamiento, se ha obtenido una mejor calidad de vida. Entonces es un muestreo, se les pregunta a ellos si les ha servido el apoyo monetario y responderán tal vez que ha sido un apoyo positivo. Se sacan números y estadísticas en razón a qué tan factible puede seguir llevándose a cabo este programa y se hace la evaluación cuantitativa. Y se hace un diseño sistemático, entonces en función al objetivo, en función a las metas y a los indicadores. Las evaluaciones cualitativas
pretende la comprensión de procesos sociales, sus dinámicas y estructuras, así como su relación con los resultados observables de la interacción entre los distintos elementos que componen la unidad de análisis. Es útil cuando se desea interpretar o investigar cómo y por qué sucede un fenómeno. Aquí, la evaluación, de acuerdo al CONEVAN, nos dice, tienes que hacer una evaluación cualitativa. En trabajo social, por ejemplo, tenemos o en todas las ciencias sociales, específicamente todas aquellas que tengan que ver con aspectos subjetivos e intersubjetivos, hablamos algo que es el diagnóstico. Y en el diagnóstico vemos la cotidianidad, las relaciones, vemos también qué tanto impacto tiene la familia, la cultura, la identidad. En las evaluaciones cualitativas nos pide un diagnóstico de este tipo, pero también nos pide a nosotros saber qué tan adecuado es llevar a cabo este programa o esta política pública en cierto contexto y qué tan coherente es en función a los resultados que se quieren obtener. Y además, la evaluación cualitativa nos permite a nosotros conocer la percepción. Si realmente esto es una situación que les permita tener una mejor calidad de vida o les permita entonces tener un mejor bienestar, si lo queremos llamar de esa forma, o un desarrollo social que los encamine a acceder a otros modos de vida que anteriormente no tenían. Las evaluaciones externas y las evaluaciones internas, y así como las autoevaluaciones. La evaluación externa es realizada por personas físicas o morales diferentes a la dependencia o entidad involucrada en la operación del programa o política pública. La utilidad es amplia, dada la opinión independiente y objetiva. Bueno, aquí es importante hacer precisión que la evaluación externa va a llevarse a cabo por ciertas asociaciones que se van a especializar en las evaluaciones de cualquier tipo. Estas asociaciones en nuestro país son muy pocas, las cuales hagan este tipo de evaluación o cualquier tipo de evaluación. Y dentro del sector público, algunos dirán, entonces, ¿la Auditoría Superior de la Federación hace evaluación? No. El Coneval hace evaluación, no. A ellos se presenta la evaluación. Tenemos que llenar ciertos rubros gracias al apoyo de la evaluación externa y se presenta al Coneval y nos hacen observaciones y estas observaciones se tienen que corregir o se tiene que dar una respuesta coherente. Mientras que la evaluación interna, también conocido como autoevaluación, es llevada a cabo por la propia dependencia o entidad responsable. Su utilidad es que pues, es más rápida, más eficaz y puede servir para mejoras internas, saber qué parte de nuestra estructura organizacional debe de mejorar y cómo podríamos mejorarla, qué podríamos aportar. Pero en ambas hay situaciones porque la evaluación externa no va a permitir que haga una evaluación en su totalidad, dada que pues en ocasiones quien preside una institución no va a permitir que se hagan ciertas observaciones, podría infiriendo que pues no conoce todo el proceso que lleva esa institución, mientras que la evaluación interna pues no hay tanta objetividad, ¿no? Y puede ser se puede prestar a la manipulación. La normativa federal de México solo reconoce como evaluaciones realizadas por entes o instancias externas. Esto no significa que sea de valor o utilidad, que no sea de valor o utilidad llevar a cabo evaluaciones internas. Sin embargo, le da mayor peso a la evaluación externa dada la objetividad. Normativa que sustenta las evaluaciones externas. Se hace énfasis en esta parte, ya que si ustedes desean especializarse en la evaluación de programas, proyectos y planes, o en sí de la política pública social, es un área emergente, un área potencial, que el mismo Coneval reconoce que no hay instituciones externas
que ofrezcan estos servicios. Y entonces, es un área muy importante que explorar. Tenemos el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Desarrollo Social y los lineamientos generales de evaluación de programas federales a la Administración Pública Federal. Dentro del artículo 134 hace énfasis en que la evaluación debe de hacerse de manera objetiva, de manera periódica, dependiendo del tipo de programa o política pública. Dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria nos habla sobre la transparencia, sobre la rendición de cuentas, de la Ley de Desarrollo Social, que realmente una política pública intervenga en la calidad de vida y la mejore, los lineamientos generales de evaluación de los programas federales a la Administración Pública Federal. Aquí pues nos habla sobre los lineamientos procedimentales, un poco más al índole burocrático y administrativo. Muy bien, unas preguntas importantes que nos van a servir a nosotros para retroalimentar. ¿Cuál es el tipo de evaluación más empleada y por qué? Erróneamente, cuando se predeterminan ciertos proyectos, tanto del ámbito de las organizaciones de la sociedad civil como del sector público, tenemos un hueco de conocimiento en cuanto a la evaluación y se dice que la evaluación que se va a emplear va a ser la ex post. Y no, bueno, esa es la más empleada. ¿Y por qué? Por el desconocimiento que se cree que es un tipo de evaluación y no es un tipo de evaluación, es un momento de evaluación. Y quienes ya están implementando la evaluación ya en forma, están hablando de una evaluación de impacto. Y esto fue a partir de Progresa, oportunidades, que se implementó desde el año 1996 este tipo de evaluación y se sigue llevando a cabo. Y por ello, la evaluación de impacto está teniendo gran auge. Vieron cómo poder evaluar un proyecto social, bueno, una política social a partir de la evaluación de impacto, y se le está pidiendo a todos aquellos que tengan inferencia en el sector público o en el sector social, sea público o privado, lo hagan desde la evaluación de impacto. ¿Alguna presenta mayor ventaja? ¿A qué se debe? De las que vimos, voy a regresar acá. De las que tenemos aquí, si de acuerdo a su enfoque, pues ahorita la que tiene mayor impacto es la con enfoque de política social, porque es el curso. Según el ciclo de políticas, recomiendo la ex ante, ya que es más controlada, y ya que podemos ir viendo hacia dónde vamos a dirigirnos, qué es lo que queremos medir y cómo lo vamos a medir. Según el tipo de trabajo a realizar por el evaluador, se sugiere que se haga trabajo de campo siempre para observar si realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿vale? Según la metodología de análisis, sugiero el cualitativo, ya que si todo lo encerramos en un número, quedamos en un modelo positivista, ya saben, esta idea de que todos somos números, pero ¿qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Realmente está sirviendo? ¿Qué se puede mejorar? ¿Realmente es coherente con nuestro contexto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué proponemos? Y de acuerdo, según el ente evaluador, se sugiere una evaluación externa y yo les sugiero a los oyentes que se especialicen en tipos de evaluaciones de políticas y proyectos, ya que es un gran área de evaluación. Quiero continuar diciéndoles que este curso nos va a permitir a nosotros entender de manera general cuáles son los tipos de evaluaciones y cómo están divididas, cuáles son sus funciones. El aspecto específico y técnico de cómo se construye un proyecto nos va a servir a nosotros para poder asimilar qué es lo que se tiene que evaluar y cómo se evalúa. Digamos, ese aspecto técnico ya lo veremos en otro curso, pero es importante tener en cuenta esto. En la profesión de trabajo social, ¿cuál sugiere emplear? Ya, no solamente trabajo social, sino las demás, ya hice algunas sugerencias. ¿Qué sugerencias podría proporcionar que sean útiles cuando se
Cuando se emplean este tipo de evaluaciones, las sugerencias son que se tenga una base de datos, que se tenga un equipo externo, que se realice con tiempo y forma, que se haga un control muy fino de todos los indicadores y pues sobre todo especializarnos en toda la normativa de evaluación. Muy bien, entonces continuamos con Diana. ¿Les parece si dejamos las preguntas al final? Y yo quito mi presentación para que Diana ponga la suya, ¿ok? Buenas tardes a todos y todos. Si pueden escucharme, por favor pónganme los mensajes para que yo sepa que sí me están escuchando. Bueno, me presento, mi nombre es Diana. Yo les voy a hablar acerca de las metodologías generales de la evaluación. Como menciona el maestro Irving Vázquez, ya se han hecho algunas precisiones sobre los tipos generales de evaluación que se definen a partir de criterios específicos. Entre estos, se habló de la metodología de análisis, debido a que su relevancia es importante, sobre todo en las ciencias sociales. Por ello es que vamos a abordar estas metodologías generales de la evaluación. Bueno, cuando hablamos de las metodologías generales de la evaluación, vamos a encontrar dos tipos, la cuantitativa y la cualitativa. La primera de ellas corresponde a la cuantitativa. Algunas precisiones que debemos de tener en cuenta sobre esto es que este tipo de investigación trata de determinar la fuerza de asociación o relación entre variables, así como la generalización y la objetivación de los resultados a través de una muestra. Por ello, es que la metodología cuantitativa lo que pretende hacer es una inferencia que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. Y bueno, esta metodología es deductiva porque su trabajo inicia en gabinete. Lo que nos pretende hacer, como ya lo mencionábamos, es una inferencia de los resultados a partir de una muestra para explicar los fenómenos que están en nuestra sociedad. Vamos a encontrar 6 tipos de metodologías, entre ellos la de diseños experimentales, la de diseños cuasi experimentales, la investigación por encuesta social, los cuestionarios estandarizados, los registros estructurados de observación y los registros semiestructurados de observación. El primero de ellos, los diseños experimentales, estos van a ser aplicados a experimentos puros contrastando hipótesis causales. Lo que busca este tipo es comprobar en qué medida el tratamiento de lo que está sujeto a análisis logra sus objetivos de acuerdo con las mediciones de un conjunto de indicadores. Esto nos va a decir que van a ser propiamente ensayos que son controlados a partir de una muestra de análisis mediante el cual el gobierno dice que hace intervenciones para lograr un cambio en la sociedad. Cuando hablamos de los diseños cuasi experimentales, estos tienen el mismo objetivo que los diseños experimentales. Sin embargo, estos carecen de una distribución aleatoria, por lo cual los participantes son elegidos por quienes están administrando los programas. Cuando nos referimos a la metodología de encuesta social, decimos que esta va a consistir en aplicar una serie de técnicas muy específicas que lo que van a hacer es recoger, procesar, analizar las características de las personas de un grupo determinado que está sujeto a este tipo de análisis. Aquí es muy importante hacer una precisión sobre que la encuesta social corresponde a lo que es más abarcado dentro de las ciencias sociales. Cuando hablamos de los cuestionarios estandarizados, estos corresponden meramente a instrumentos que han sido probados previamente por una muestra que cuenta con términos estadísticos, con una distribución normal, que es muy concreta. Y en los registros estructurados de observación, estos se van a obtener probando una hipótesis o realizan una descripción sistemática de los fenómenos. En cuanto a los registros semiestructurados de observación, aquí la información que se precisa investigar no está disponible. Sin embargo, vamos a tener unas pequeñas pautas de observación.
Y otra cosa que es muy importante recalcar aquí, que se sabe con precisión qué es lo que se quiere investigar, pese a que no se encuentre disponible. Adentrándonos un poco más en cuanto a la metodología cuantitativa, vamos a tener que existen 5 tipos de investigación bajo este enfoque. Tenemos a la investigación exploratoria, que esta se va a realizar cuando el objetivo a examinar es un problema de investigación que ha sido poco estudiado, sobre el cual se tienen dudas o que no ha sido abordado con anterioridad. El ejemplo de esto va a ser una encuesta sobre los patrones migratorios de los jornaleros agrícolas. Cuando hablamos de la investigación descriptiva, esta, como su nombre lo menciona, busca especificar las características de personas, grupos o comunidades, o digámoslo de cualquier otro fenómeno que está sometido a un análisis. El ejemplo de esto, y que viene muy ad hoc dentro de la profesión de trabajo social, son los diagnósticos que nosotros realizamos. Y en otras profesiones, de igual manera, puede ser algún suceso que se está dando dentro de la sociedad. Cuando nos referimos a la investigación correlacional, esta, vamos a ver que lo que quiere hacer o lo que pretende va a ser establecer la intensidad de relación de dos variables. Es decir, ¿qué pasa si se aumenta una? ¿Qué le sucede a la otra? Sin embargo, es importante precisar que esta no busca atribuirle las causas a la otra. El ejemplo de esto puede ser una valoración de la satisfacción de los resultados de un programa, de cualquier cosa que se esté aplicando a la sociedad, cuando nosotros lo que queremos es saber qué está pasando con el producto que tenemos. En cuanto a la investigación explicativa, esta, de igual forma como su nombre lo dice, lo que quiere hacer es centrarse en explicar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se está manifestando, en dos o más variables. Por ejemplo, tenemos a la evaluación de impacto. Es importante recalcar que este tipo de evaluación va a ser más abordada con anterioridad, pero de igual forma si ustedes tienen dudas pueden irlas manifestando. Y por último, cuando hablamos de la investigación proyectiva, esta lo que busca es ser asociada a la elaboración de un modelo, un plan o una propuesta que tiene para dar solución a un problema detectado por el investigador. El ejemplo de esto puede ser una evaluación de costo y beneficio. Y para ir cerrando un poco la metodología cuantitativa, vamos a entender que esta tiene dos tipos de diseños. El primero de ellos corresponde al diseño no experimental. Lo que hace este tipo de diseño es utilizar el acopio de los datos para alcanzar los objetivos de investigación, siempre sin modificar las variables. Aquí los fenómenos se observan en su contexto natural, tal y como ocurren, es decir, no existe una manipulación de ningún tipo. Y por último, encontramos el tipo de diseño experimental. Aquí lo que se busca es que se manipule la variable independiente para medir su efecto sobre la dependiente. Como ya mencionábamos un poco al principio, existe otro tipo de metodología, la cual es la cualitativa. Aquí tenemos unas pequeñas precisiones. Esta es inductiva porque inicia con la recogida de datos. Y también tenemos que es de un carácter muy flexible en cuanto a su realización. Cuando hablamos de que tiene una perspectiva holística, nos referimos a que las unidades de análisis son reducidas a un todo. Aquí se considera el pasado de las personas para la comprensión de la situación actual de los fenómenos de la sociedad. Esto también es sensible a los efectos que el investigador genera al sujeto de estudio. Aquí, la influencia del investigador, como podemos notar, no es tan ardua. Lo que se hace es que esté reducida para que la persona misma a la que se está sometiendo al análisis sea quien dé todo el marco de referencia de los sucesos. Por ello es que se busca comprender a las personas siendo ellas mismas en su marco de referencia. Se busca aquí entonces comprender cómo estos sujetos están concibiendo la realidad. Es humanista, y esto lo resaltamos mucho porque lo que hace es que nos brinda todas las pautas para conocer todo el contexto de los sujetos sociales en la sociedad y para ello comprender por qué actúan de la manera en que lo hacen, por ejemplo, por qué tenemos problemáticas sociales y demás. Da un énfasis de validez a la investigación. Con esto nos referimos a que es una investigación rigurosa y sistemática. Sin embargo, no es estandarizada a comparación de la cuantitativa. Y esta va a presentar entonces un ajuste de datos entre lo que la gente dice y lo que se está haciendo. Y finalmente vamos a decir que es un arte porque esta es flexible en cuanto al modelo de
conducir los estudios, es decir, presenta lineamientos, pero no va a seguir reglas. Y bueno, ahora para ir cerrando un poco acerca de las metodologías de la evaluación, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Entonces, decimos, ¿cuál es la principal diferencia entre la metodología cuantitativa y la cualitativa? Aquí entendemos que la principal diferencia va a ser que una es inductiva y la otra es deductiva. La metodología cuantitativa va a ser deductiva porque, como lo mencionábamos, comienza en trabajo de gabinete, mientras que la inductiva comienza con la recogida de datos. Si alguno de ustedes quiere responder alguna de las dos preguntas, pueden activar su micrófono o bien escribir en la parte de mensajes. ¿Cuál metodología se emplea más y por qué? Yo quisiera responder eso. Ah, claro. Bueno, creo que la metodología que se emplea más es la cuantitativa, ¿no? Porque como se ha mencionado, los evaluadores le dan una mayor importancia a los métodos cuantitativos. Sí, como menciona nuestro compañero Luis, precisamente esta se ha empleado más en el campo de la evaluación y esto viene muy ad hoc para la última pregunta. ¿Cuál se sugiere emplear cuando se realice evaluaciones? Precisamente la cuantitativa. Esta ha sido ocupada más debido a que los evaluadores le dan mayor peso a todo lo que es cuantitativo. Sin embargo, hay que hacer precisión en que ambas metodologías son necesarias y son complementarias. Y finalmente, para cerrar este tema, estas son las referencias por si alguno de ustedes tuviera alguna duda y quisiera revisar el material. Y si no, damos paso a mi compañero Abraham. Muchas gracias, Diana. Asimismo, les agradezco a cada uno de ustedes por asistir aquí en este espacio de reflexión y sobre todo de aprendizaje en materia de evaluación de proyectos, trabajo social.